El segundo libro de Reyes, el capítulo 6, versículos 1 al 7, contiene una historia que en esta semana de alguna manera especial estuvo haciéndome ruido, un ruido bueno, porque ¿viste? Algunos dicen, esto me está haciendo ruido, esto me hizo un ruido muy lindo. Dice así la palabra de Dios, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Qué milagro este, ¿eh? Hacer flotar. Esta historia era el lugar de los hijos de los profetas y Eliseo era el director de ese instituto bíblico del Antiguo Testamento. Y de pronto el instituto bíblico estaba quedando chico, es decir, estaban entrando demasiados estudiantes. Era tiempo en el que hacía falta palabra de Dios y cuando hace falta palabra de Dios aumenta el llamado de Dios para que las personas le sirvan. Y estaba quedando muy pequeño el lugar donde se quedaban, donde convivían, donde oraban, quién sabe, todas las actividades que tendrían. Así que le proponen a Eliseo ampliarlo o tal vez edificar más cerca del río Jordán un lugar mucho más amplio. Así que descienden al Jordán, donde había muchos árboles, como para cortar vigas bien largas que podían servir para el armazón, para la techumbre, pero había un problema, no todos tenían los suficientes recursos, no todos tenían la tecnología necesaria. En aquel tiempo un hacha era un elemento de muchísima tecnología, porque aunque esto se desarrolla en plena edad de hierro, el pueblo de Israel no se caracterizaba por trabajar el hierro. Es decir, siempre tenían que ir a buscar a los filisteos, con los que no siempre se llevaban muy bien, para que les trabajen el hierro. Que Dios nos ayude a que dentro del pueblo del Señor haya todo tipo de oficios y profesiones para que todas las necesidades se cubran dentro del pueblo de Dios, donde se interpretan mejor las cosas, ¿no? Bueno, eso es un pensamiento lateral. El asunto es que mientras estaba pegándole con el hacha, de pronto la cabeza del hacha, la parte útil del hacha, el metal, se desprende. O sea, el palo que tenía, que en algún momento había sido una rama verde, pero que lo habrán tallado, se transformó en madera seca, en madera muerta, en madera que tal vez con el tiempo se va astillando, se va agrietando y tarde o temprano se pudre y se quiebra. Y se ve que la cabeza del hacha, la parte útil, el corazón del hacha, se rompió, se quebró de ese extremo del palo y va ¡plop!, cayendo al fondo del río Jordán. ¿Y qué ocurre? Eliseo hace flotar el hierro. Es decir, que es un verdadero milagro, ¿eh? Si vos un día me dijeras que está flotando el hierro, puedo pensar dos cosas. O que es un milagro o que estás tomando algo de... El hierro pesa más que el agua, eso es indudable. Y encima, a esa altura, más o menos ellos estaban en un lugar que se encontraba a la misma altura de Jericó, ahí el río Jordán es muy profundo y muy caudaloso. Caer ahí significa no poder meterse, perderse, ser arrastrado. Era muy correntoso en ese lugar y era inalcanzable. Así que el hierro caído en ese lugar era un hierro perdido. No se podía obtener.
Pero en esto consisten los milagros. Los milagros son la alteración de las leyes naturales. Cada vez que vos te das cuenta que una ley natural se altera, tal vez estás presenciando un milagro. Pero cuidado, los milagros son milagros en tanto y en cuanto pertenecen a las intervenciones de Dios. Dios es el creador de la naturaleza, por lo tanto Dios es el que puede alterar el curso de la naturaleza. Así que a los milagros no solamente los llamamos alteración del curso natural de las cosas, sino que también le podemos llamar intervención de Dios. ¿En cuántos intervino el Señor alguna vez en su vida? Por eso estamos aquí. Ese es un gran milagro que estamos viviendo, pero no son todos los milagros esos. Ahora, la otra verdad es que los milagros no son ley. Porque a veces nosotros nos queremos enojar con Dios cuando no vemos un determinado milagro. Tan acostumbrados a ver tantos milagros y de pronto no se da un milagro y nos enojamos, ¿no? Yo quería que saliera el 55 a la cabeza y Dios no me lo concedió. No. Domingo quinelero, no, no vas a ir al cielo, Domingo. El asunto es que a veces le pedimos milagros triviales y otras veces le pedimos milagros que nos parecen vitales a nosotros, ¿no? Hablé no de una trivialidad, hablé de una barbaridad. Nadie le estaría pidiendo a Dios el milagro que salga un número en la lotería, pero hay milagros que tienen realmente peso, que uno considera y de pronto no ocurren. Y no podemos enojarnos con Dios porque Dios es soberano. Y justamente, ¿por qué es milagro? Porque no ocurre todos los días, si no se transformaría en ley. Cuando un milagro ocurre todos los días, deja de ser milagro, es una ley. El milagro son esas intervenciones esporádicas de Dios que siempre tienen un propósito, que siempre tienen un plan, y por eso el milagro depende de la voluntad de Dios. Cada tanto nosotros necesitamos algún milagro a la manera del hacha flotando, ¿o no? ¿No le pedís cada tanto un milagro a Dios? ¿Alguna intervención a Dios? Por ejemplo, ¿cuántas veces le pedimos a Dios recuperar bienes o posiciones perdidas? Perdiste un trabajo, perdiste un bien, perdiste una casa. Señor, haz el milagro, lo perdí, ¿qué puedo hacer? Otro milagro de hacer el hierro flotar podría ser salir de deudas impagables. Vos decís, yo no tengo cómo pagar esta deuda. Señor, haz un milagro que flote el hierro. Otros, ser sanados de alguna enfermedad mortal o terminal, que ya se transforma en algo irreversible. Otro milagro que podríamos pedir, el recuperar una causa perdida. Vos viste que hay causas que son perdidas, que uno dice, esto se perdió y de pronto el recuperarlo sería un gran milagro. Salir de la depresión es un gran milagro casi equivalente al hierro que comienza a flotar. Levantarse luego de un golpe fuerte de la vida es un milagro. Vos viste personas que quedaron demolidas por los golpes de la vida y vos lo ves cómo resurgen, cómo se levantan. Vos decís, esta persona sí que es un milagro. Hay milagros como el volver a creer después de una decepción. ¿Alguna vez sufriste alguna decepción? Y te da miedo después de enfrentar una decepción y decir, ¿cómo vuelvo a recobrar la confianza? ¿Cómo vuelvo a creer? ¿Cómo vuelvo a caminar y a cruzar esa calle en la que fui atropellado? Bueno, ahí también hace falta un milagro. Y con mucha frecuencia le pedimos estos milagros a Dios. Y no está mal pedir milagros porque nosotros creemos en un Dios de milagros, ¿o no? Y hablando de Dios de milagros, se me escapó algo. En estos días, desde el jueves hasta el día de ayer, tuvimos tremenda campaña de Carlos Sanacondia y el equipo donde hubo tremendos milagros y sanidades. ¿Cuántos fueron a la campaña? Poquitos. Pero saben que sí hubo un equipo de Avance Cristiano que estuvo colaborando en la campaña y me gustaría que se pongan de pie los que estuvieron colaborando en la campaña de Anacondia. Tremendo, merecen un fortísimo aplauso. Gracias. Saben que ir a esas campañas es retirarse bien tarde, es llegar cansados porque tienen sus trabajos, el estar a cambio de simplemente ser participantes de la salvación de personas que han aceptado a Cristo.
muchas personas aceptaron a Cristo y yo lo estaba pensando en términos del álbum. Qué genio, Ferni. Yo creo que ayer no se completó todavía el álbum, ¿no? Obviamente no se completó, pero algunas figuritas más entraron ahí. Y esto es porque Dios es bueno y porque Dios utiliza a los siervos de Dios. Así que felicitaciones a cada uno de los que estuvo y los que no pudieron estar, pero que estuvieron pensando y orando por la campaña, maravilloso. Pero bueno, ese Dios de milagros que nosotros tenemos. ¿Cuántos recibieron algún milagro en sus vidas alguna vez? Sí, también. Es tremendo. Sin embargo, los milagros, como dije, no son baratos. No hay inflación de milagros. Los milagros tienen condiciones que nunca tenemos que dejar de lado, porque si no cumplimos con las condiciones, probablemente nunca veamos ese milagro. Y al menos encontramos en este texto unas 4 condiciones importantísimas. Y la primera de ellas, debemos servir a Dios. Este hijo de profeta, es decir, aprendiz de profeta, este seminarista, este estudiante de instituto bíblico, se estaba preparando para servir al Señor. Estaba en ese lugar porque quería cumplir con un plan de Dios y él estaba sirviendo. Porque no creas que servir a Dios significa ya estar en el campo. Porque uno piensa que el servicio a Dios queda limitado a esto. Entonces yo sirvo al Señor media hora, 40 minutos acá. Y después, no. El servicio a Dios comienza desde la misma preparación, porque vos lo estás haciendo para servir al Señor. ¿Cuántos están haciendo IET? A ver, ¿están sirviendo al Señor con esa preparación? ¿Cuántos están estudiando o en el SET o en el SIM o en algún curso para servir al Señor? ¿Cuántos están estudiando? Bueno, eso es servir al Señor. Tu preparación es servicio a Dios también. Pero es importante servir al Señor. Este muchacho estaba trabajando en la ampliación del instituto bíblico y estaba cortando un árbol justamente para preparar una buena viga que soportase el techo. Ahora, en el momento que estaba usando el hacha se descabeza, se rompe el extremo superior del palo y algo interesante es que Eliseo recuperó el hierro, pero no de alguien que tenía el hacha de adorno. El otro día salió en el diario un hecho curioso. En una parada de colectivo alguien se había olvidado una pala en Formosa y nadie la tocó. Nadie la tocó. Y salió en el diario y estaba la foto ahí, ¿no? Dice, eso no es un milagro, eso es la realidad argentina. Somos honestos cuando se trata de hacer un esfuerzo. Bien. El asunto que este muchacho se arriesgó porque estaba sirviendo a Dios. Nadie puede recibir un milagro para servirse a sí mismo. Los milagros cumplen con un plan de Dios. Los milagros no son para nuestro mero bienestar. Señor, hace un milagro para que me sienta bien. Hace un milagro para que la pase bomba. Hace un milagro para que haya mejor onda. No. Los milagros de Dios están relacionados con los intereses de Dios, con la voluntad de Dios. Y los milagros siempre ocurren en torno al servicio a Dios. Los milagros que se hicieron en Hechos de los Apóstoles, los milagros que vemos en los Evangelios, son milagros que iban rodeando a lo que era el servicio a Dios. Así que si vos querés recibir un milagro, pregúntate qué tanto estás sirviendo a Dios y qué tanto te estás sirviendo a vos. Porque a veces nuestras vidas transformadas, redimidas, compradas por la sangre de Cristo, no están honrando debidamente a Cristo. Cristo me salvó, Cristo cambió mi vida, dejé esto, dejé lo otro, cambió mi salud. Sin embargo, estoy haciendo la mía. Nunca Dios te confiaría un milagro si vos simplemente lo vas a utilizar para seguir con tu propia vida. Segunda condición, tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios. Estos hijos de los profetas estaban realizando una tarea que era para Dios. Y qué interesante, le pidieron a Eliseo, el jefe de ellos, que los acompañara.
Ahora, claro, uno podría interpretar, dice, tenemos que ampliar el lugar, vamos a poner un salón mucho más amplio. Y Eliseo, vayan nomás. Ah, qué vivo, vos te quedás durmiendo y nosotros laburamos. No, no es que le dijeron eso. Le dijeron, lo dice en hebreo, lo dice de una forma tan interesante, ¿te dignarías a venir con nosotros? Es decir, lo consideraban toda una autoridad, por lo tanto ellos se sentían seguros frente a esa persona que tenía autoridad. Ahora, la autoridad que tenía Eliseo era una autoridad espiritual. Hace mucho tiempo atrás, alguien había sacado un libro de autoridad espiritual y compré el libro ese. Recién estaba empezando el pastorado. Dije, a ver si tengo más autoridad después de leer este libro. Y me decepcioné, porque Dios no da autoridad al que no tiene criterio, al que no tiene madurez. Un inmaduro o un incriterioso no puede tener autoridad porque causaría un verdadero desastre. Eliseo era un hombre que tenía autoridad porque tenía el trato de Dios, porque era maduro, porque tenía el criterio de Dios, porque estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y querían que él estuviera ahí porque no querían desviarse del propósito de Dios. Cuando el muchacho se le cae el hacha y dice, ay, Señor mío, era prestada. ¿Sabés cuál es la palabra que se utiliza en hebreo para prestada? Una palabra que en realidad no se utiliza como prestada, sino como mendigada. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Se la regalaron? No. Se la prestaron, pero el muchacho tuvo que rogar, tuvo que clamar para que le dieran el hacha. A ver, ¿vos pediste alguna vez algo prestado? Sí. ¿Rogaste para que te presten algo? Mi amor propio me impide. Mi amor propio me impide rogar para que me presten algo. Y hasta a veces ese amor propio me traiciona y ni pido. Muestro la necesidad. A ver si el Señor toca algún corazón y la telepatía no funciona, ¿viste? Me quedo así solo, nomás. Me deja solo, dice, ¿qué le pasa a este? Pero para que el muchacho rogara, estaba convencido que era algo importante lo que estaba haciendo. Nadie rogaría que le presten algo al no ser que viese la profunda necesidad. Si yo estoy frente a una situación, qué sé yo, ponerle que mis hijos necesitan nebulizaciones urgentes y se me rompió el nebulizador y yo sé que mi vecino con quien no ando tan comunicado tiene uno porque un día lo vi con la cajita que me salía de la farmacia y yo digo, y no, ¿qué me importa el amor propio? Voy a golpear la puerta, vecino, ¿sabes que mis hijos necesitan nebulizaciones? ¿Me podrías prestar el nebulizador? Y el vecino me va a decir, y este nunca se ha quedado a charlar conmigo y ahora viene. ¿Qué me importa el orgullo? ¿Qué me importa el pudor? Hay una necesidad y yo creo que ese préstamo va a satisfacer la necesidad. Este muchacho sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Él lo había invitado al profeta y él se jugó por lo que estaba pidiendo porque él decía, el profeta dijo que vayamos, el profeta nos está acompañando, Dios quiere que hagamos esto y si Dios quiere que haga esto es porque estoy en el centro de la voluntad de Dios. Si el profeta no hubiera estado haciendo lo que Dios quería, nunca hubiera estado cerca de Eliseo. Normalmente, esto dice el apóstol Juan, ¿no? Que si andamos en luz tenemos comunión los unos con los otros. Pero si andamos en tinieblas, perdemos la comunión. Y esto pasa con aquellas personas que quieren alejarse de la voluntad de Dios. Es un proceso. Hay un libro antiquísimo que fue escrito por allá por el siglo XVII, El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, uno de los primeros bautistas que quedó encerrado justamente por predicar que el bautismo
se tenía que practicar en las personas grandes y no en niños. Y lo encerraron por años en una cárcel donde él escribió esta novela del peregrino, la historia de un peregrino llamado Cristiano que salió de la tierra de desesperación y va pasando por el pantano del desaliento, se encuentra con tres que parecían amigos, que eran la vanidad, la soberbia y otras cosas. Bueno, es un libro hermoso ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos habla el peregrino en uno de los capítulos? De que las personas primero se enojan con el pueblo de Dios para después poderse alejar de Dios. Qué interesante. No es que uno primero se enoja con Dios y después rompe la relación con el pueblo de Dios. Uno cuando quiere alejarse de Dios, empieza a alejarse primero del pueblo de Dios. Encuentro excusas para esquivar a los hermanos. Trato de salirme y después tengo el buen discurso de decir, no, lo que pasa, que es la iglesia. Pero este muchacho estaba en el centro de la voluntad de Dios porque quería estar a la vista de Eliseo. No pretendas que Dios haga un milagro cuando vos estás caminando por la vereda de enfrente. No pretendas que Dios haga un milagro en tu vida cuando vos ni te preguntaste qué es lo que Dios quiere. En cierto momento Jesús estaba pidiéndole al Señor, al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad, no la mía. Qué interesante. Estaba clamando por algo que le estaba causando un dolor atormentador. Sin embargo, él decía, es prioritaria tu voluntad. Así que en primer lugar, ¿querés un milagro? Serví a Dios. ¿Querés un milagro? Ponete en el centro de la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar, aprende a ser responsable. Cuando le dice, ay, Señor mío, era prestada. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo cómo pagarla. No tengo cómo reponerla. No tengo cómo seguir sirviendo. Y Eliseo le pregunta y le dice, ¿dónde está? Y el muchacho no se pone a pensar, ¿dónde era? No. Una vez, una historia vieja, capaz que la conocés, ¿no? De una hermana que por un mes seguido pedía oración que había perdido los anteojos para leer. Perdí los anteojos para leer, oren por mí, que los recupere, que son recetados, que son caros, qué sé yo. Y después de un mes de estar pidiendo oración dio testimonio. Doy gracias a Dios que encontré los anteojos. Y el pastor le pregunta, ¿y dónde los tenía? Los tenía dentro de la Biblia. Ni agarró la Biblia, ¿no? Hubiera empezado por ahí. El asunto es que el muchacho sabía exactamente dónde cayó. Él estaba y de pronto, ahí está. Yo no la puedo ver, pero ahí está. Y no despegó la mirada de ese lugar. Está en ese lugar. Era responsable. No la veía, pero él estaba seguro que estaba ahí. Los irresponsables no sienten el mínimo peso por las pérdidas. Uy, no sé, se cayó por acá, qué sé yo. Todo es igual en el río. No sé dónde está. No me importa. El irresponsable es indolente. Vos te vas a dar cuenta de dos tipos de personas que sirven. El que sirve responsablemente es aquel que pone su corazón en lo que está haciendo. El que sirve irresponsablemente, indolentemente, cumple con la tarea y cumple solamente con la letra de la tarea y no cumple con toda la intención. A veces nosotros quisiéramos que los milagros de Dios compensen nuestra irresponsabilidad. Queremos a veces una vida mágica. Nos encanta la magia a los creyentes. Ah, Señor, dame el pan de cada día. Y de pronto viene una voz del cielo que dice, anda a laburar, vago. Sí, Señor, bájame el colesterol, hace dieta, inútil.
Señor, que me aumenten el sueldo. Y bueno, no faltes tanto y llega temprano al laburo. Los evangélicos pentecostales somos muy vulnerables. Como estamos tan en contacto con los milagros, a veces queremos que el milagro reemplace la responsabilidad que tenemos. Y queremos que Dios haga por nosotros lo que nosotros deberíamos hacer. No queremos esforzarnos, no queremos preocuparnos, no queremos pagar el precio, no queremos cumplir con el procedimiento, queremos magia. Lamentablemente, la magia no sirve para nada. A los niños les encanta lo mágico. Cada vez que veía un mago, decía, ojalá me haga aparecer el juguete que yo siempre quise. De grande, ya no quise juguetes, pero me di cuenta que para obtener ciertas cosas tenía que esforzarme. La expresión del profeta que dice, Señor mío, tuve que rogarle al dueño para que me la prestara, habla de una persona responsable, porque para rogarle le habrá prometido 1 y 1000 veces que se la devolvía. ¿Por qué tuvo que rogarle? Y porque el dueño no se la quería dar. Acordate, el hacha en ese tiempo era un instrumento de total tecnología. Hoy vos dejás el hacha en el árbol y la encontrás al otro día. Pero en aquel tiempo era otra que una notebook. Así que, ¿me prestás el hacha? Tenemos que sacar. No, yo la necesito el hacha. No, mirá que está medio flojita. No, yo te la voy a cuidar, yo la voy a tener. Mostró responsabilidad al punto que cuando ocurrió lo que este muchacho no previó, realmente sintió angustia. Él pidió de corazón. Esto es parte de la responsabilidad. Cuando pedimos un milagro podemos decir, bueno, Señor, acordate de fulano, amén, gloria a Dios. Eso no es orar responsablemente, eso no es pedir a Dios responsablemente. Esto no es jugarte por el milagro. El muchacho pidió de corazón, pidió responsablemente y él vio el milagro. Pero por último, quiero hablarte de la cuarta condición para llegar al milagro, que es extender la mano. El río era profundo y era caudaloso. Eliseo le dice, ahí está flotando. Estirá la mano. Ahora, estirarse de más podía significar perder el equilibrio, caer, morir ahogado, ser arrastrado por la corriente. Tal vez tenía que mojarse un poquito los pies. Él tenía que hacer su parte. Y esto es lo que Dios espera de nosotros, que hagamos nuestra parte. Esto es extender la mano. No es que el hierro flotó y y se puso en el palo. ¡Wow! No. Dios hizo lo que el muchacho no podía hacer. Sacarla del fondo, hacerla flotar. Y Dios le dijo, viejo, hasta acá llegué. Ahora labura vos. Vos podés estirarte. Sí, pero mirá si me caigo, yo no sé nadar. Corre el riesgo. Jugate un poco. Hacé tu parte. Bien, ahora tratá de pelar el palo ese y calzá mejor, poner una cuña, hacer una buena tarea, dejar que se hinche un poco la madera, la próxima vez aprendé. Es decir, había un montón de cosas que el muchacho tenía que hacer. Los milagros no vienen así nomás, de forma sorpresiva. Vos tenés que hacer tu parte. Los amigos del paralítico, cuando lo llevaron y encontraron que estaba lleno el lugar donde iban, no le dijeron al muchacho, bueno, flaco, hicimos lo que pudimos, te dejamos acá, mañana venimos a buscar. No. Ellos hicieron su parte. Y su parte consistía en hacer un poco más que dejarlo al muchacho ahí. Subieron al techo, lo cargaron, lo bajaron. Si no se hubieran esforzado, si no hubieran hecho lo suyo, si no se hubieran jugado un poco, nunca hubieran visto el milagro. Nos dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Nazaret, la tierra de su infancia, donde decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Había tanta incredulidad que Jesús no pudo hacer muchos milagros, solo unos pocos.
Ahora, no es como a veces algunos se imagina, que el Señor ponía las manos y no se levantaba. Qué macana, hay algún incrédulo acá que no me... No, no era esto así. Sino que la incredulidad hacía que la gente no hiciera su parte. No iban al Señor, no recurrían. Solo unos pocos creyeron, estuvieron dispuestos a buscar a Jesús y Jesús hizo el milagro. Los otros, como no creían, no se tomaron el trabajo. ¿Crees un milagro barato? ¿Crees un milagro de estos en lo que vos no haces tu parte? Nunca lo vas a ver porque el Señor te está diciendo estira tu mano. ¿Cuántos necesitan milagros en esta mañana? Estira tu mano, a ver. Ahora estás estirando esta mano. Pero ¿qué querrá decir estirar tu mano frente al milagro que vos estás esperando de Dios? ¿Cuál es el esfuerzo que tenés que hacer? Acordate, ¿qué condiciones necesitamos para ver el milagro? En primer lugar, ponete a servir a Dios, porque los milagros están relacionados con el servicio a Dios. En segundo lugar, estate seguro que estás caminando y estás exactamente donde Dios quiere. En tercer lugar, aprende a ser responsable, vivir responsablemente, poné tu corazón en lo que estás haciendo. Pero en cuarto lugar, estira tu mano. Sin embargo, a pesar de que estas cuatro condiciones pueden habilitar para hacer el milagro de Dios, en este pasaje me encontré con una analogía maravillosa. El palo en el que estaba el hierro falló, se rompió, estaba muy seco, falló. La luz del hierro tal vez era mayor que el diámetro del palo. El asunto es que el palo no cumplió la función y eso hizo que el hierro se hundiera. Así es nuestra naturaleza sin Cristo. Hemos nacido fallados. Hemos nacido con grietas, con fallas. Y esto hizo que nuestra eternidad, que nuestra vida eterna quede en el fondo, perdida para siempre. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Eliseo tuvo que cortar un palo, una rama de uno de los árboles. A esa rama la cortó de la vida. Esa rama tenía vida, salían hojas. Y de pronto él saca esa rama, la pela, la endereza, forma un palo tremendo. Tuvo que matar esa rama. ¿Y qué hizo? Ese palo que Eliseo hizo, lo tiró al agua. Dice, ¿ese palo no hubiera andado bien para poner la cabeza del hacha? Cualquiera podría haber dicho, bueno, Eliseo va a conseguir un mejor mango con ese palo que está haciendo. Ese palo sí es bueno para el hacha. Sin embargo, ¿qué hizo con ese palo? Lo echó al agua y esto hizo que el hierro flotara. Esto es exactamente lo que pasó con Jesús. Jesús era esa rama verde que no tenía culpa. Nosotros sí teníamos culpa. Éramos ese palo seco que por su culpa perdió la vida eterna. Y Jesús, el palo inocente, la rama verde, la rama que no tenía culpa, fue echada al mar pagando por la rama seca. Y esto hizo que la vida eterna flotase y la volvamos a tener. Habíamos perdido la vida eterna. Y Jesús se sacrificó para que nosotros volvamos a obtener la vida eterna. Qué lindo es tenerlo a Jesús en nuestros corazones. Qué lindo es tener ese peso de gloria ahora. Esto fue por el mérito de Jesús. Y ese mérito de Jesús hace que podamos vivir la gracia de la salvación y que nos habilite para de vez en cuando pedir milagros. Cierra tus ojos por un momento. Aquellos que están necesitando un milagro en sus vidas, pónganse de pie.
¿Recordás lo que había dicho de milagro? Recuperar bienes o posiciones perdidas, recuperar una causa perdida, salir de deudas impagables, ser sanados de una enfermedad mortal, salir de una depresión, levantarse luego de un golpe de la vida, volver a creer después de una decepción y cuántas cosas más. Vos que estás de pie estás necesitando que el hierro flote. Estás necesitando un imposible. Para Dios no hay nada imposible. Jesús pagó por tu culpa, porque vos sabés, no merecemos nada de Dios. Si merezco algo de Dios es una pateadura. No merecemos nada. Pero esa rama verde e inocente fue echada al río, desechada, sacrificada. Qué útil hubiera sido, pero fue sacrificada. ¿Para qué? Para que ese palo seco vuelva a tener la vida, porque la vida del hacho está en el hierro. Para que pueda tener vida, para que tenga peso de gloria. Eso es lo que Dios hizo en vos. Y eso te permite ahora entrar confiadamente al trono de la gracia. La pregunta es, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás en el centro de la voluntad de Dios? ¿Estás aprendiendo a ser responsable y clamando de todo corazón? Cuando oremos, te voy a pedir que levantes tu mano y la estires como si fueras a alcanzar esa hacha flotando. Pero mientras vos estás estirando tu mano, pensá en qué consiste estirar tu mano. ¿Cuál es tu parte? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Qué es lo que te toca a vos? Y el milagro va a ocurrir. Empezá a estirar tu mano. El hacha ya no está hundida, está en el cielo el hacha. Señor Jesús, estos creyentes que están aquí estirando sus manos, esperando un milagro, están indagando, escudriñando y tratando de saber cuál es la parte que tiene que hacer cada uno, cuál es la parte que yo tengo que hacer. Tantos milagros hiciste en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en primer lugar a servirte como vos querés, a no ser ingratos, a estar en el centro de tu voluntad y no estar tras nuestra propia voluntad, a involucrarnos en lo que hacemos, ser responsables, pero hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte, Señor? Padre, te pido que hagas tantos milagros como manos se han estirado en esta mañana. Que cada uno pueda recibir esa maravillosa obra para llevarla con responsabilidad, con gracia, pero para hablar de tu poder y predicar tu evangelio maravilloso. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un domingo maravilloso. Nos vemos la próxima semana.